Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es David González Espinosa. Soy el responsable del módulo Teoría Pedagógica y el día de hoy vamos a ir cerrando con lo que tiene que ver con la teoría pedagógica actual. Vamos a hablar hoy de Basil Bernstein. Bernstein es un pedagogo que lo que hace es hacer una pedagogía integral, que es justamente su penúltimo, su penúltimo tema, que son eh, pedagogías integradas, o sea, cómo es que la pedagogía logra inmiscuirse con otras ciencias. Vamos a ver a Basil Bernstein, que lo voy a definir como un prepandemia, la pedagogía de la prepandemia. Y en la próxima sesión vamos a ver a George Siemens, que tiene que ver con esta cuestión de la herramienta que se ha ocupado para esta pedagogía de la pandemia. Vamos a hablar del conectivismo la próxima clase y ahorita vamos a platicar sobre esta pedagogía integrada. ¿Por qué es importante el pensamiento de Bernstein? Bueno, porque si bien es cierto que Chomsky, que es Noam Chomsky, el lingüista, si es verdad que él nos hereda todo este concepto de las competencias relacionando la lingüística con la pedagogía. Bueno, pues Bernstein va todavía un paso más allá. Lo que hace es relacionar la sociología, la lingüística y la pedagogía en un estudio o en una serie de estudios meramente empíricos, pero que dan el, la apertura, abren brecha hacia conocimientos y hacia estudios muy importantes acerca de la relación que existe entre la pedagogía, la lingüística y la sociología. ¿Cómo es que el lenguaje determina ciertas cosas y hasta qué punto la escuela mantiene la estructura, como lo decía eh, Durkheim? ¿Cómo es entonces que la escuela se convierte en una reproductora de clases sociales, aun cuando su principal objetivo o su principal encomienda es eliminar esta separación de clases? Bueno, Bernstein se lo va a achacar a la parte del lenguaje, el cómo el mismo lenguaje y el lenguaje que ocupa la escuela, pues lleva a esta situación. ¿Hasta qué punto la escuela es responsable y cómo es que el lenguaje que ocupan en la escuela y que trae el alumno de su contexto, cómo es que esto favorece esta reproducción de clases y pues esta separación existente? ¿Cuáles son las aportaciones de Basil Bernstein? Como les decía, analiza la relación entre la economía política, la familia, el lenguaje y la escuela. Insisto, va a analizar mucho esta cuestión de la organización de las clases sociales. Cómo es que tenemos algunas que, digamos, las hegemónicas, la clase trabajadora, y cómo es que la clase trabajadora, pues, se mantiene en un sitio a partir del lenguaje. ¿Por qué no hay movilidad social? Dice Bernstein que mucho tiene que ver con el lenguaje. Y a partir de eso esta teoría es etiquetada como de déficit cultural, porque se llega a entender como que el lenguaje también es denominado como bagaje cultural, pero no es, vamos, no es lo mismo. El bagaje cultural es todo
lo que el sujeto sabe a partir de lo que le es heredado. Aquí lo que dice Bernstein es que hay un lenguaje objetivo que es característico de la clase trabajadora. Entonces, lo entienden erróneamente como déficit cultural. ¿Por qué? Porque pareciera que entonces este lenguaje es acotado. No es que sea acotado, y Bernstein lo defendió este punto muchas veces. No es que el lenguaje sea acotado, sino que tiene una dirección diferente. Entonces, la clase trabajadora tiene un lenguaje con potencial, pero ese potencial no se aprovecha en la escuela o no está considerado en la escuela. Y esa es la situación que lleva a la escuela a este mantenimiento de la estructura. Vamos a irlo viendo más a profundidad, pero bueno, sí es importante que se queden con con esta imagen, ¿no? No es que exista un déficit cultural, y traté de ilustrarlo de manera un poquito jocosa. No es que la clase trabajadora tenga un déficit cultural. Lo que pasa es que no está siendo aprovechado el lenguaje en la escuela y sobre todo no se está respetando dentro de la diversidad lingüística, que es una de las cosas que alega Bernstein. El lenguaje escolar es abstracto y no recupera los elementos objetivos de esta clase trabajadora. Bueno, eh, vamos a ver un poquito de la historia de Bernstein para que veamos eh, por qué esta estructura del pensamiento. Recuerden que, bueno, como hemos visto a lo largo de este curso, todos los pensadores tienen vivencias que los van llevando hacia una interpretación de los hechos, ¿no? Son consecuencias o son reacciones a su historia, pero pues al final es algo que debemos de analizar para poder comprender por qué el sentido del pensamiento. Y bueno, Bernstein crece en Londres, en el seno de una familia de inmigrantes judíos, es de los primeros que salen de, de la parte de Europa, de la parte central de Europa, hacia Londres. Participa como soldado de artillería en la Segunda Guerra Mundial. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial, Bernstein no era una persona con estudios, no había tenido la oportunidad porque justamente salió en esta parte donde comienza la persecución de los judíos, entonces, pues no, escolaridad no tenía, por eso es que entra como soldado de artillería. Y del 54 al 60 se dedica a la enseñanza de toda una serie de materias, desde matemáticas hasta educación física. Lo poquito que aprendió como soldado de artillería hasta maestro de mecánica automotriz, aun cuando Bernstein no sabía manejar, dio cursos de mecánica automotriz y de manejo. Entonces, él se da cuenta que, pues bueno, aún sin tener estudios, digamos, superiores, pues él reconoce que tiene una serie de habilidades que algunos contemporáneos suyos no tienen y que aún compañeros suyos pues no están desarrollando. Entonces, fíjense cómo de soldado de artillería pasa a maestro, o sea, de cargabultos, porque esa es la verdad, de cargabultos, de cargacajas, pasa a dar clase en diferentes materias, matemáticas, educación física, mecánica automotriz, les decía, cursos de manejo. Entonces, hay algo que identifica Basil Bernstein que se da, que la vida misma da. En 1960, primero logra acabar una licenciatura en sociología y después realiza un doctorado en lingüística. Se vuelve director del Departamento de Investigación Sociológica del 60 al 70 y luego director de investigación
a partir de 1980. O sea, estamos hablando ya de algo muy cerquita. Ya desgraciadamente Bernstein ya no está con nosotros, es una de las víctimas más de esta terrible enfermedad llamada cáncer. Pero bueno, pues vean ustedes, estamos ya muy, 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 muy cerca de la época actual, ¿no? Estamos hablando de 1980, que es cuando se convierte en director de investigación del Departamento de Sociología de la del University College de Londres, y todos sus alumnos van a mantener viva su investigación acerca del lenguaje, la sociología y la economía política como un conjunto. Entonces, lo que él va a ir haciendo como director de investigación, es justamente, pues, ayudar o coordinar a estos alumnos del, de la Universidad de Londres para que vaya desarrollando todavía más la teoría de Bernstein. Si es cierto que Bernstein es el padre de esta teoría, bueno, pues también hay que darle su reconocimiento a la universidad que cree en el trabajo de Bernstein y le permite que estos alumnos del doctorado de sociología comiencen a investigar su trabajo. Vamos a ahondar un poquito más en lo que es la teoría de Basil Bernstein. Es estructuralista, tiene un planteamiento estructuralista, es decir, es un poquito como esta teoría de la reproducción de las clases sociales, ¿no? Él supone que existe una estructura y que la escuela misma es una reproductora de esta estructura de clases sociales. Durkheim, Weber, Marx tienen un cierto toque en esta teoría, pero no es una teoría, digamos, contestataria, es decir, no está en contra ni a favor, sino que analiza esta estructura que se va generando y que se va duplicando al interior de la escuela, que es algo que digamos que lo mantiene hasta cierto punto, porque todos los investigadores tienen una subjetividad, pero hasta cierto punto lo mantiene en en un rango objetivo porque no tiene estas pasiones que Marx y Weber le ponen al trabajo, a su trabajo, ¿no? Es decir, no hay un ataque hacia la escuela como reproductora de clases, como lo hizo en su momento Durkheim. No hay un pleito entre clases sociales, como lo marca Marx y Weber, sino que únicamente analiza cuáles son las situaciones que favorecen esta reproducción de la estructura, sin catalogarlo de bueno o malo, simplemente lo analiza. Y es una de las cuestiones por las que Bernstein es tan importante, porque a partir de que él no emite un juicio, pues le permite a los investigadores irle poniendo, pues digamos que su toque personal, ¿no? A partir de lo que cada quien, perdón, va identificando. Eh, vamos a considerar entonces que la influencia más importante que tiene Basil Bernstein en su trabajo es la de Durkheim. Bueno, es importante también el reconocer que recupera elementos, como les decía, de, de Noam Chomsky en función de la lingüística. Entonces, bueno, las primeras obras son sobre el lenguaje, los códigos de comunicación y la función de la escuela. A partir de eso, vamos a, vamos a ver qué es lo que analiza eh, Bernstein de lo poquito que tiene, ¿no? De esta parte, porque bueno, cabe aclarar que pues es un estudio, es una teoría que se genera de un estudio muy local, pero que sienta las bases para este análisis. Entonces termina analizando el discurso pedagógico de los docentes de la Universidad de Londres, la práctica que se tiene y la transmisión de la educación. En otros cursos, en otros módulos, ustedes verán que
la escuela de Inglaterra, digamos, el programa de estudios, la estructura de em, la estructura de estos programas no es incluyente. Es decir, la escuela de Inglaterra es excluyente, o sea, llega a determinar quiénes son y quiénes pues no están en condiciones de continuar. Entonces, sí tiene una, digamos que un pedacito excluyente esta escuela de Inglaterra. Elabora una teoría de códigos sociales y educativos y sus consecuencias en la reproducción social, a partir de que identifica el discurso pedagógico, el lenguaje de los alumnos, la estructura de la misma escuela. Entonces, bueno, pues elabora esta teoría de códigos sociales, educativos y cómo esto lleva a la reproducción social, la reproducción de clases sociales. Los primeros trabajos que realiza son sobre sociolingüística. Eh, Trataban de las diferencias de las clases sociales en el lenguaje y por eso se, se le, se empieza a generar esta cuestión de la teoría del déficit, que les digo que es una interpretación que se le da al trabajo de Bernstein, pero como tal, él no identifica esta teoría como un déficit, es decir, el lenguaje que tienen las clases sociales, las clases social trabajadora, no la identifica como déficit, sino como una característica. Dice que hay relaciones de poder y relaciones de clase con los procesos educativos, a partir del lenguaje que se va empleando en la escuela. Bueno, pues existe una correspondencia entre la reproducción de las clases sociales. Bernstein ponía en relación los niveles sociales, institucionales, interaccionales e intrafísicos del análisis sociológico, es decir, todo lo que tiene que ver con la forma en la que, con los códigos en los que se van comunicando los alumnos a partir de los niveles escolares y extraescolares, define en cierta medida el grado de éxito que pueda tener el alumno. ¿Por qué? Porque se van conformando grupos. Dice, lo que dice Bernstein es que a partir de estos códigos se generan grupos y una vez que está dada la conformación de grupos, entonces los sujetos empiezan a ser excluidos en función de su lenguaje dentro de la escuela. Pero aún fuera de la escuela, a los alumnos de las clases trabajadoras no les es fácil ingresar a estos grupos sociales que les permitan, digamos que generar redes de apoyo y en consecuencia quedan en desventaja en función de los demás, de sus demás compañeros. Por eso dice que hay una relación de los niveles sociales con los institucionales y también de las interacciones dentro y fuera de la escuela. Esto es lo que nos menciona Basil Bernstein, que entonces el lenguaje va mucho más allá de únicamente este desciframiento de código, sino que genera grupos y en consecuencia hace que algunos sujetos o algunos individuos estén imposibilitados de ingresar a estos grupos. En su primera obra sobre el lenguaje, estudia la relación entre el lenguaje público, la autoridad y los significados compartidos. Se da cuenta entonces que existe un lenguaje al interior de la escuela y que este lenguaje es jerárquico. Entonces, hay una, hay una relación entre el lenguaje público, la autoridad y los significados compartidos. Llega un momento en que existe una relación importante entre lo que hablan cómo hablan los alumnos y cómo se entienden en las funciones escolares de autoridad. Empieza la teoría de los códigos mediante la introducción de los conceptos de código elaborado y código restringido. Y es ahí donde vamos a comenzar
a, pues digamos que analizar a mayor profundidad, a, a- a ver de manera más específica la teoría de Bernstein con este código elaborado y código restringido. Y es justamente lo que lleva a muchos de sus detractores a definir su teoría, como les decía, como esta eh, teoría del déficit. Su obra, Class Codes and Control, llega a tener 6 fascículos. Es decir, el libro eh, pues tiene como 6 capítulos. Este libro lo va desarrollando a lo largo de sus años de estudio y eh, es un trabajo de más de 20 años en el que va mejorando este libro y digamos que los preceptos teóricos. ¿Por qué? Porque justamente él identifica que muchos códigos van variando y que a partir de los nuevos enfoques que va teniendo la escuela, pues también los códigos institucionales cambian. Y esto es lo que hace que vaya generando toda esta serie de fascículos, de versiones y de adecuaciones a su obra, que es Class Codes and Control. La teoría sociológica de los códigos desembocaba en una teoría social que analiza las relaciones entre clases sociales, familia y la reproducción de los sistemas de significado. Es decir, eh, el lenguaje que se ocupa en la familia tiene relación con la clase social y esto reproduce este mismo lenguaje. Eh, Se apoya también, hay un ruso que propone una teoría acerca del ambiente, de la ecología del sujeto. Entonces, este ambiente, la teoría del ambiente ecológico de Uri Bronfenbrenner, también es recuperada por Basil Bernstein. Y esta teoría nos dice que el alumno aprende de primera mano que su contexto inmediato tiene que ver con justamente la familia, posteriormente el barrio y la familia extendida, y de ahí va generando una serie de, digamos que de círculos, ¿no? Y Basil Bernstein retoma esta idea y justamente refiere que la familia y la clase social que está inmersa en el barrio, pues generan una serie de códigos que definen al sujeto. Identifica entonces diferencias debidas a la clase social en códigos de comunicación de los hijos de la clase trabajadora y los de la clase media. Estas diferencias en los códigos reflejan relaciones de clase y poder en la división social del trabajo, la familia y las escuelas. Es decir, cada uno de estos, eh, cada una de estas familias y en consecuencia, cada una de estas clases sociales identifica de una manera diferente la división del trabajo, la familia y la escuela. Los códigos, el lenguaje que ocupan para las interacciones eh, en estos 3 ámbitos no son iguales. Y bueno, su primera hoja, déjenme ver si estoy bien. No, me brinqué una. Voy, perdón. Entonces, habla ya del código restringido y el código elaborado. El código restringido depende del contexto y son particularistas, mientras que el código elaborado no depende del contexto, o sea, es un pensamiento un poco más abstracto, es un lenguaje con mucho más carga de significado y son universales, o sea, es decir, hay una mayor posibilidad de que este código elaborado logre eh, pues ingresar en otros ámbitos. Eh, no es, insisto, no es que el lenguaje de la clase trabajadora sea deficiente
Y durante mucho tiempo, bueno, Bernstein rechaza esta interpretación. ¿Por qué? Porque dice, no es que los códigos restringidos, que son los de la clase trabajadora, no son deficientes, sino que están relacionados con la división social del trabajo y consecuentemente están íntimamente relacionados con el contexto en el marco de la producción. Entonces, el código elaborado de la clase media tiene elementos diferentes y dice, el hecho de que el éxito escolar requiera un código elaborado significa que los hijos de la clase trabajadora están en inferioridad de condiciones con respecto al código dominante de la escuela, no que su lenguaje sea deficiente, que es lo que les estoy diciendo. El código elaborado que se ocupa en la escuela requiere abstracciones, es decir, requiere cuestiones de conceptualización en función del tiempo, de incógnitas, que los hijos de la clase trabajadora no van a alcanzar, no porque su código sea deficiente, sino porque sus elementos lingüísticos están referidos a cuestiones prácticas. Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que va viendo Bernstein es justamente que, bueno, hay un código elaborado que se ocupa en la escuela, que requiere abstracciones y que no están atendiendo o que no están refiriendo a esta parte que tiene la, la clase trabajadora. Esta teoría de los códigos parte de raíces sociolingüísticas para estudiar la conexión entre los códigos de comunicación, el discurso y la práctica pedagógica. Y tiene que ver entonces con la institución, es decir, la escuela, cómo la escuela, a partir de toda una serie de cuestiones que nosotros llamamos planes y programas, llevan al discurso pedagógico hacia esta caracterización del lenguaje en un código complejo. Voy a tratar de explicárselos de una manera más cercana. Eh, Ustedes que ya están en un nivel de licenciatura, tienen una mayor cantidad de elementos lingüísticos que alumnos que están, digamos, a nivel preparatorio. Ustedes identifican cuestiones como las relaciones, las relaciones, las interacciones y el tránsito a lo largo del tiempo. Es decir, si yo les hablo ahorita de que Basil Bernstein comienza como maestro en 1960, ustedes tienen la posibilidad de identificar, algunos de ustedes, espero que la mayoría, a identificar la Segunda Guerra Mundial en el 45 y la diferencia que existe de la diferencia en años que existe entre el término de la Segunda Guerra Mundial y la etapa en la que Bernstein comienza sus estudios de posgrado. Y al mismo tiempo identifican que hay una persecución de los judíos que es lo que obliga a que Bernstein migre. Estas cuestiones, aunque yo no se las explico de manera puntual, ustedes las tienen como referencias. Ustedes saben que en la Segunda Guerra Mundial Hitler tiene una política de exterminio llamada la Gran Solución, que busca eliminar a los judíos no solamente de Alemania, sino de todas las partes donde los encuentra en Europa. Y entonces esto hace que desde el inicio de, de esta política, o sea, a partir de que Hitler es declarado Führer, a partir de ahí muchos judíos empiezan a correr al ver pues, la situación que se avecina. Entonces, esta abstracción, digamos que eh, esta relación que se está haciendo con aprendizajes antecedentes no es algo que se pueda lograr si ustedes
no tienen ciertos elementos. Entonces tiene que ver con esta misma parte que dice Bernstein, ¿no? Que, bueno, el, el lenguaje que se ocupa en la escuela tiene mucho que ver con el cómo los alumnos van a entender, porque no todos vamos a tener el mismo lenguaje. Y la escuela es la primera encargada de mantener un lenguaje abstracto que no atiende pues estos códigos de la clase trabajadora. Es decir, a partir de el cómo los profesores van a ir empleando su discurso, y me mantengo en este ejemplo que les estoy dando con ustedes mismos. A partir de los diferentes códigos lingüísticos que vamos a ir empleando los profesores, algunos de ustedes tendrán mayor facilidad para lograr recuperar conceptos que otros. Y esto no tiene que ver con su inteligencia, no tiene que ver con que si hay unos más inteligentes que otros, simplemente con la capacidad que tienen de descifrar ciertos códigos. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando cuando estudiamos una licenciatura y qué es lo que buscamos los maestros en los diferentes niveles, licenciatura, maestría, posgrado? Bueno, pues brindarle a los alumnos las herramientas para que se puedan descifrar estos códigos y que ustedes puedan seguir avanzando. En medida en la que ustedes vayan eh, interpretando, y no solamente hablo del discurso, sino también hablo de cuestiones, por ejemplo, ahorita cuestiones tecnológicas. Las plataformas también son un discurso, también tienen que ver con estos códigos. Las plataformas, el uso de las plataformas, el cómo los trabajos se entregan, se califican, son parte también de una serie de códigos que si ustedes no adquieren, pues empiezan a estar en desventaja con sus compañeros. Y es una cuestión que identifica Bernstein. O sea, no solamente es el discurso, sino las interacciones y el uso de las herramientas que se van dando al interior de la escuela. Y entonces, el alumno que no tiene a la mano los códigos o las habilidades para poder desarrollar este trabajo, entonces está en completa desventaja en relación con aquellos compañeros que sí lo tienen. Y les pongo otro ejemplo, el uso de la plataforma Moodle. Aquellos que manejan la plataforma Moodle de de una manera fácil, pueden entregar sus trabajos en menos tiempo. Es decir, si ustedes reconocen los elementos de la plataforma de una manera eficiente y ocupan la plataforma de manera frecuente, entonces rápidamente suben un trabajo. Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos familiarizados con los códigos del Moodle? Bueno, pues nos tardamos un poquito más en subir las actividades, en ingresar un foro, en subir una tarea, y esto va generando que, bueno, generemos ciertas, eh, pues, sensaciones de desesperación, de frustración, que a la larga, pues, nos van a ir generando una desventaja. Justamente es esto de lo que habla Bernstein, es decir, no estamos en una relación de deficiencias, sino que tenemos elementos distintos que nos llevan a ocupar herramientas diferentes y en consecuencia tenemos códigos diferentes. Justamente de lo que habla Bernstein es de la importancia de homologar los códigos para eliminar las desventajas, porque en tanto las desventajas no se alivien, entonces se sostiene la reproducción de las clases sociales, que tiene que ver ahí sí más con el pensamiento de Durkheim, ¿no? Esta reproducción de las clases, pero no desde las relaciones de poder, sino desde los mismos códigos que emplea la escuela. Por eso su libro se llama Clase, Códigos y Control. O sea, cómo los códigos
son la parte central entre la reproducción de las clases sociales y estos aparatos de control institucionalizados que se generan en la escuela. Desde el principio del uso de estos conceptos, código elaborado y código restringido, nos refiere Bernstein que el código remite a un principio regulador que sostiene diversos sistemas de mensaje, especialmente el currículo y la pedagogía. Es decir, la estructura de los programas y la forma en la que se enseñan tienen un código restringido. Era lo que yo les mencionaba hace rato, entre las plataformas y el discurso del docente. Bueno, entonces hay una cuestión de código restringido. Tanto el currículo, es decir, los planes y programas, como el discurso del docente, se consideran sistemas de mensajes. Y existe un tercer sistema, la evaluación. Estos tres sistemas, el currículo, la pedagogía y la evaluación, constituyen la estructura y los procesos de los conocimientos, la transmisión y la práctica de la escuela. Este código restringido va a estar inmerso entonces en los programas, el discurso del docente y la evaluación. ¿Cómo es que se le va a comunicar a los alumnos cuál está siendo su avance y sus áreas de oportunidad? El currículo define lo que se considera conocimiento válido, es decir, lo que ya está justamente lo que tiene que ver con el certificado. ¿Qué es lo que certifica la escuela? Que, que debes de saber y qué es lo que sabes. La pedagogía define lo que se considera transmisión válida del conocimiento a partir del discurso y el uso de las herramientas de los docentes, y la evaluación define lo que se considera realización válida del conocimiento por parte del educando. La evaluación entonces tiene que ver con esta validación del conocimiento, con esta validación de la transmisión del conocimiento que se da a partir del discurso del docente y que tiene relación con la parte curricular. Dice Bernstein que la práctica pedagógica depende del mercado económico y ahí sí no hay ni qué discutirle, porque justamente Chomsky es el que mete ahí esa línea de las competencias. Empiezan entonces a definirse lo que son competencias laborales y a partir de ahí las competencias educativas. Y cuando Bernstein dice que el discurso pedagógico depende del mercado económico, pues ni cómo refutarle, ¿eh? O sea, la escuela desde la época de la revolución industrial, la escuela se convierte en una extensión de la fábrica y digamos que en un preámbulo. Es decir, antes de pasar al mercado laboral, antes de pasar al ámbito laboral, tienes que pasar por el ámbito educativo y es una condición, pues, porque la escuela te va a certificar si eres competente para desarrollar cierto trabajo. Entonces, en esta parte de la concepción de la teoría de los códigos de Bernstein, pues no hay ni qué alegar. La formación profesional no es, digamos, no es ajena a lo que requiere el mercado. Y únicamente cuando se superan, pues digamos que únicamente cuando se supera la educación básica, la que se considera como básica, podemos hablar de una autonomía del conocimiento. Pero, pues toda esta estructura está conformada, pues, para mantener esta estructura de clases. Es decir, la educación básica y la certificación, fíjense, no nada más es la escuela, sino la certificación que da la escuela legitima o sigue legitimando esta estructura social. Ustedes pueden ir a solicitar trabajo sin documentos, ¿no? Necesitan por lo menos
su certificado de preparatoria. Eso es lo que los define a ustedes como aptos o no aptos para el trabajo y está legislado, regulado. Y eso es lo que identifica Bernstein. O sea, hasta qué punto la escuela determina esta parte, ¿no? Porque la institución escolar, pues no está destinada entonces a eliminar esta diferencia entre clases porque la misma educación a partir de la evaluación, del currículo, del discurso pedagógico, empieza a definir si eres o aún no eres competente para desarrollar una serie de tareas. Y eso lo demuestras a partir de tu certificado y de esta credencialización que te da la misma escuela. Entonces, analiza Bernstein este discurso pedagógico y nos dice que, bueno, hay una reproducción del conocimiento oficial, que era lo que les decía en cuestión de este certificado, y este conocimiento o la validación de este conocimiento oficial está vinculado con relaciones de poder que están determinadas estructuralmente. Es decir, la escuela entonces como institución está más cercana a la estructura de la reproducción de clases que a eliminar estas barreras entre las clases sociales. El análisis de Bernstein de la práctica pedagógica se basa en proceso y contenido de lo que ocurre al interior de la escuela y con esto me refiero tanto al currículo como a la práctica docente y la evaluación que se da como consecuencia. El proyecto de Bernstein, desde su primera obra que trató sobre el lenguaje, pasando por la teoría de los códigos, el código restringido y el código elaborado, y el discurso pedagógico era elaborar una teoría que ofreciera una descripción, ojo, no es otra cosa, es una descripción analítica de cómo el sistema educativo está en relación con la división social del trabajo. O sea, es decir, vamos a hacer una recapitulación. Código elaborado, código restringido. La escuela ocupa un código elaborado. Este código elaborado tiene que ver con el currículo, el discurso pedagógico y consecuentemente con la evaluación. La escuela va a ser una institución que va a regular el tránsito del mercado o del ámbito escolar al ámbito laboral, que va a certificar que cuentas o aún no cuentas con competencias. Acuérdense, hay una relación muy, muy, muy cercana entre Bernstein y Chomsky. A partir de la certificación que te entrega la escuela, entonces tú puedes insertarte a un, eh, a un nivel en el ámbito laboral y determina entonces la división del trabajo. La escuela mantiene esta estructura de la división del trabajo cuando debiera ser un factor de movilidad. ¿Por qué la escuela no está siendo un factor de movilidad social? Porque utiliza ciertos códigos que no atienden a todos, sino que atienden más a los alumnos de la clase media que a los alumnos de la clase trabajadora. No es una crítica contestataria como la de Marx, es simplemente un análisis que hace Bernstein sobre la realidad en Inglaterra que lleva a estudios de carácter mundial. ¿Cuáles son los elementos más importantes que nos deja la teoría de Bernstein? Bueno, primero, ofrece una teoría del conocimiento escolar y la transmisión a partir de los códigos, demostrando cómo se transmite el contenido de la educación. Lo que les decía, la relación que existe entre la parte curricular, la parte del discurso del docente, la parte de la evaluación y cómo todo esto se comprime
en un papelito que nosotros conocemos como certificado, título, cédula profesional. Pone en relación los aspectos sociolingüísticos de la obra con el análisis de los códigos de la escuela y aporta una integración experimental de los enfoques estructuralistas de Durkheim y de conflicto de Marx y de Weber, al poner de manifiesto la necesidad de un análisis de las consecuencias de las diferencias en el currículo y pedagogía, tomando como objeto central esta cuestión de los códigos y el discurso pedagógico. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de Basil Bernstein? Primero, este pensamiento y esta visión integral que existe, la relación que logra tejer entre la sociología, la lingüística y la escuela. El entender la escuela como un ente mucho más amplio que la institución o que el edificio escolar mismo. La escuela depende o está relacionada de una superestructura que es el gobierno y al mismo tiempo los gobiernos están regulados por economías globales. Entonces, la escuela llega a ser la última parte de este cono, digamos que la parte más pequeña de este cono. Y a partir de lo que el sujeto puede o no puede desarrollar en la escuela, pues se define si tiene o no tiene una movilidad social. Y entonces, ¿qué es lo que encuentra Bernstein? Bueno, que a partir del uso de códigos que están más cercanos a la clase media que a la clase trabajadora, y entendemos por códigos no solamente el lenguaje, sino el uso también de las herramientas. A partir entonces de estos códigos se mantiene una división del trabajo y mantenemos entonces pues toda una estructura económica política. Lo que menciona Bernstein entonces es que la escuela no está enfocada en este principio de movilidad social, sino que está más enfocada a la cuestión de mantener la estructura. Esto es lo que vamos a, pues digamos, que a recuperar de la teoría de los códigos restringidos y códigos elaborados de Basil Bernstein, la relación entre la escuela y la reproducción de clases sociales y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a trabajar a lo largo de esta semana con un trabajo sumamente sencillo. Vamos a recuperar 5 ideas de esta teoría de Bernstein. Y necesito que justamente 2 de estos 5 elementos tengan que ver con la cuestión de los códigos. Código restringido y código elaborado. Es decir, vamos a recuperar de todo esto que estamos hablando, vamos a recuperar 5 ideas. De estas 5 ideas, obligatoriamente, ustedes me tienen que explicar código elaborado y código restringido. Eso va a ser toda su tarea. La clase que viene, vamos a hablar sobre el conectivismo de Siemens y, ojo, después viene nuestro examen final. Es decir, estamos ahorita hablando de la teoría sociológica de Bernstein, la teoría de los códigos. La próxima semana vemos conectivismo y la siguiente semana, que ya es
pues el final de nuestro módulo, vamos a realizar lo que es el examen final. ¿De qué va a tratar nuestro examen final? Bueno, pues va a hablar justamente de todo lo que hemos venido trabajando hasta ahorita. Con esto hablamos que vamos a irnos en calendario. 21 de noviembre, Basil Bernstein. 28 de noviembre, George Siemens. 5 de diciembre, vamos a trabajar nuestro examen final, y el día 12 de diciembre, que es nuestro fin del curso, vamos a ver cuáles son los elementos que se calificaron. Vamos a comentar sobre sobre estas evaluaciones, y si hubiera alguna eh, cuestión que se deba de arreglar, se arreglará el mismo 12 para que todos nos vayamos tranquilos. Entonces, únicamente refiero de nuevo al calendario. Hoy es 21, estamos hablando de Basil Bernstein. La clase durante la siguiente semana vamos a tener que recuperar 5 ideas de la teoría de Bernstein. El día 28 vamos a ver con el conectivismo de George Siemens. El día 5 vamos a realizar el examen final, que va a integrar todo lo que hemos trabajado hasta la fecha. Y el día 12 se les comunican las evaluaciones. Bueno, pues sin más, espero que tengan un sábado nutritivo, que disfruten este día de clases, y recuerden ingresar a su plataforma, ponerse al corriente si es que adeudan algo, y sobre todo ir viendo cuáles son los elementos de las diferentes actividades que les parecen a ustedes centrales para poderlos recuperar el día del examen final, que no tratará de nada más que lo que ya hemos visto. No van a tener ninguna sorpresa, únicamente vamos a ver los conceptos fundamentales de los trabajos que se han realizado. Bien, me despido. Les recuerdo, mi nombre es David González y soy el responsable del módulo de teoría pedagógica. Que tengan un bonito sábado. Hasta luego.